Gaby, nos tocó un lindo día hoy para grabar. Nos conocimos fortuitamente. ¿Sabíamos quiénes éramos? No. Nos conocimos en el momento. Seguro a vos te conocía. No, yo también te conocía, pero... Y pasaron cosas muy divertidas en ese viaje. Fue muy lindo. Sí. Yo lo que no sabía es que te conocían tanto. Que te pedían autógrafos por la calle, eso para mí... A mí me pasa también. A mí me pasa como, ¿por qué me querés saludar? No lo entiendo. Pero estuvo muy bien. Che, Gabriel, bueno, bienvenido a Entre Medianeras, un ciclo que busca entrevistar gente que sea de la profesión. A veces hablamos más de temas puntuales y en otros casos hablamos de prácticas profesionales. Y yo creo que ustedes, no sé si decirle ustedes o vos, pero sé que son un colectivo grande de personas que han pasado o que todavía hacen el estudio VAG, que es referencia para un colectivo estudiantil nacional, como ya vimos también en la charla de Santa Fe en esa oportunidad, pero me interesa que hablemos un poco desde vos, antes de llegar a VAG, y es para que también muchos estudiantes puedan ver cuál es el camino de un estudio consolidado, que a veces vemos las publicaciones, vemos los platinos y nos perdemos todo lo que hay atrás. Así que la primera pregunta para empezar a caminar ese camino es ¿cómo llegaste vos a la arquitectura, Gabriel, a lo largo de tus años de adolescencia? Ok, no lo tengo muy claro por qué. Me acuerdo que fui a Ciudad Universitaria a conocer, porque me parecía algo como fantástico. Sí. Yo hice el secundario, que fue un colegio industrial. Bien. Y tenía la orientación en construcciones. Entonces, creo que a los 12, 11 años ya estábamos dibujando con Rotring planos, perspectivas, caballeras, qué sé yo. Era un muy buen colegio, era el Colegio Huergo. Donde teníamos también talleres de construcciones y teníamos también como la práctica, ¿viste? Perdón, ¿hiciste taller tipo jalatería, carpintería también? Todos eso, levantamos un muro, lo revocamos con el fratacho, hicimos la mezcla a las 7 de la mañana, un martes. No sabía que compartíamos ese origen, no, así increíble, que buenísimo. Increíble, que fue... las escuelas técnicas en Argentina como muy potentes, ¿no? Sí. De pensar como un país industrializado, ¿no? Y hacer como una formación desde la secundaria para esas orientaciones. Cronológicamente esto era en los 80 aproximadamente. En los 90. Ya en los 90. Sí, yo me egresé en el 2000 y empecé la universidad en el 2001. Sí. Un año también bastante polémico en Argentina, que también podemos hablar un poco también de eso. Y cuando fui a la facultad, me acuerdo que me fui con los dos programas, uno de imagen y sonido y otro de arquitectura. Había algo ahí que me gustaba mucho. Y no entendía muy bien ni qué era imagen y sonido ni qué era arquitectura. Y en el CBC, en una materia de filosofía, nos hicieron estudiar algo que a mí algo me marcó ahí, que era un texto de Borges, de Funes el Memorioso, y la obra de Libeskind, el memorial judío en Berlín, ¿no? Como trabajar la memoria como concepto. Y ahí entendí el potencial que tenía la arquitectura, ¿no? Cuando me hicieron estudiar ese museo, que por supuesto yo no sabía ni quién era Libeskind, ni mucho menos un montón de cosas. Claro, la mirada era totalmente... Era muy ingenua, yo pensé que la arquitectura eran casas, edificios y qué sé yo, que algo de eso no me copaba, y cuando me di cuenta que había un concepto atrás de eso y que ese concepto se podía materializar a través de un edificio, a través de unas ideas, ahí es donde me decidí totalmente por arquitectura y empecé una carrera muy abriendo camino, ¿no? Para mí había muchas cosas veladas que yo no entendía de chicos y que la formación en arquitectura en la Universidad de Buenos Aires fue clave para todo lo que pasó después. ¿Y cómo fue tu transitar en la carrera? ¿Fue una carrera que vos entendías lo que estabas haciendo o lo fuiste descubriendo con el paso del tiempo? Porque viste que la arquitectura tiene una pedagogía media extraña a veces, ¿no? Que viene de gente que quizás tiene oficio o mucha práctica, pero no tiene las herramientas para bajar conocimiento, y a veces es un poco hostil en cuanto a uno cómo absorbe eso. ¿Cómo fue tu transitar en la carrera? Que ese transitar es algo que también a muchos estudiantes y muchos colegas, y uno quizás también se encuentra a veces un poco reticente porque tiene estos encontronazos, pero viste que siempre depende mucho de la experiencia que tuvo cada uno. Así que ¿cómo fue la tuya en la formación? Difícil, trabada, compleja, complicada. Sí, porque en mi familia no hay arquitectos, ni siquiera tenía un amigo arquitecto, ¿viste? Era todo nuevo. Para mí era todo nuevo, era toda una experiencia nueva. Tuve que entender que lo que sabía del secundario, que era más técnico, no tenía un gran valor para lo que después era
la arquitectura como sí después incorporamos muchas de esas cosas por ahí en el estudio de, qué sé yo, ir a una obra que por ahí no te asuste tanto, ¿no? Claro. El hecho de construir las cosas, eso para mí fue muy valioso, pero no en la facultad, que no estábamos construyendo nada, ¿no? Claro. Que era un lugar para ir a pensar en todo Irónicamente caso. Te sirvió para cuando para terminaste. Después, sí, totalmente, y no después. O sea, la puteé un poquito toda la parte del secundario. Y no, porque tenía amigos que habían ido a otros colegios, quizás más humanistas, tenían muchas más lecturas, entonces, no sé, yo me sentía un poco en desventaja, ¿no? Claro. Que también a veces se dice que por haber ido a un colegio técnico tenés más ventaja en arquitectura. A mí me pasó totalmente al revés. Si bien en las materias técnicas sí, por ahí estaba más familiarizado con algunos conceptos, pero para mí la materia arquitectura, o sea, diseño, era donde un poco yo me desafiaba y me testeaba a ver si lo que hacía estaba bien o no, ¿no? Esa cuestión de ir con tu proyecto a tu profesor y mirarlo con cara de, che, esto está bien. Así creo que fue hasta el último día. Che, esto está bien, ¿viste? Está bien lo que estoy pensando. Y me pasó de todo. Algunas cosas recibí buenas críticas y otras no, y esos palos también fueron fuertes. Pero en todo caso, digo, es una etapa de formación, ¿no? Sí. Y hoy que estoy un poco del otro lado, en la parte más, dando clases, como que recuerdo eso, ¿no? Como acompañar los procesos de los chicos entendiendo que no tenemos que saber qué estamos haciendo, sino que es algo por transitar, como ir descubriendo. Ellos se van descubriendo, nosotros vamos descubriendo cosas y plantear en el taller eso, ¿no? Dinámicas para ir acompañando procesos. Pues finalmente el proceso, o sea, no hay una arquitectura, como no hay una forma de hacer arquitectura, como tampoco hay una forma de pensar en profesionales dentro de la universidad. O sea, la arquitectura tiene como muchas aristas para después uno dedicarse, no sé, en tu caso, ¿no? Vos tocaste muchas aristas, ¿no? La comunicación, hay un montón. Entonces, por ahí es lindo pensar que dentro de un espacio formativo como la universidad, que haya lugar para que cada uno vaya encontrando, en todo caso, cuáles son sus propias búsquedas. Y en ese sentido, porque estás haciendo la apertura perfecta para la pregunta que seguía, es vos siendo parte de la currícula académica, ¿no? Del plantel docente que hace a la facultad fehacientemente y de forma tangible. ¿Cuáles te parecen que son las falencias hoy desde lo formativo o desde el programa, si es que la tiene la facultad para vos? Porque viste que cuando salís no sé cómo fue que es la otra pregunta que viene, ¿no? Pero cuál fue tu encontronazo después con la realidad laboral, pero viste que la distancia a veces es como que se genera cada vez más espacio entre lo que pasa contra la formación académica, más allá de los esfuerzos que tienen que motorizar para cambiar toda una estructura de forma lo más rápido posible para estar a tiro, pero hoy esa distancia es como no insalvable, pero está como generando ciertas rispideces entre las personas que se ven con el título y dicen, bueno, y ahora tengo que empezar a trabajar. ¿Cuál es, o qué te parece que se podría cambiar en la currícula pedagógica de la facultad para achicar esa distancia? Primero creo que tendríamos que preguntarnos qué estamos enseñando, ¿no? O sea, y para quién enseñamos, o sea, qué queremos enseñar. Qué función tiene la función de enseñar, ¿no? En una sociedad, en qué sociedad, hay que preguntarse un poco quiénes somos, ¿no? Sí. Y es una pregunta que hoy creo que no se está dando. Me parece que estamos todos en una inercia de cosas y en un despelote de capas culturales y de momentos históricos como... No sé, mucho barullo. A mí me sobrepasa un poco, me confundo un poco, no sé, en las tecnologías, las redes sociales. Me pasa que estoy teniendo conversaciones con los alumnos donde a veces tenemos que entrar a Instagram, ¿no? Para ver ciertas referencias, o yo preguntarles, pero ¿de dónde vino? Y enseguida aparece el celular Instagram y la comunicación o desde donde nos estamos pensando está totalmente como... abierto y es eso, y con mucho ruido, ¿no? Entonces, como encontrarle un hilo a todo ese ruido, a mí en la parte formativa hoy me está costando un poco, y además siento que la universidad, no sé, es una opinión mía, tampoco está trabajando para encontrar una dirección colectiva, por supuesto atendiendo las diversidades de cada cátedra, que eso lo festejo, ¿no? Que cada lugar dentro de la universidad tenga como un algo para decir, pero tampoco hay un lugar en común para poder contar lo que uno hace incluso dentro de la universidad. Entonces hay como muchas aristas de conflicto que veo yo, que para responder tu pregunta
no sé, hay que como atravesarlo desde muchos lados, ¿no? No sé, a mí me gustaría que haya como un espacio más para pensarnos en qué universidad tenemos, en qué sociedad estamos inmersos y en todo caso cuál sería la mejor forma y el mejor formato para que lo que hacemos dentro de la universidad después tenga una repercusión social más potente, ¿no? Que tenga sentido toda esa inercia de trabajo de una universidad muy grande como la UBA o la FADU más precisamente, y que eso tenga un cauce, ¿no? De acción. Hoy lo veo un poco trabado eso, y lo que quizás hace como consecuencia, como decías vos, uno salga con el título y se asome por la ventana y dice, bueno, ¿para dónde camino? ¿Viste? Hay como en lo que destacás, parecería que hay una palabra que por lo general no aflora, más allá de tener un montón de instancias institucionales para tener esos encuentros, ¿no? Si nosotros decimos por qué en las facultades, y lo podemos hacer general, no tienen como una instancia en donde se comparta aquel contenido que se crea dentro de la academia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Esto de como repensarnos nosotros del lugar en el que estamos, no sucede. Pero cuando salís a entre comillas, la calle, ¿no? En donde hay otras instituciones colegiadas o no colegiadas, como la Sociedad Central o el colegio, y demás instituciones que podrían tener algún poder de convocatoria, incluso para la matrícula en formación, ¿no? Los estudiantes, o la matrícula consolidada, ¿no? No existen esos espacios. ¿Te parece es una cualidad de nuestra disciplina la de tender a la individualidad? Porque es algo que veo también en otros países que pasa esto, y en otras regiones incluso cercanas, ¿no? Estamos hablando de, no sé, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, que tienen como situaciones regionales muy parecidas a las nuestras en cuanto a problemáticas de accesibilidad, de cómo desarrollarse como profesional, y que también le falta como una construcción más colectiva de la disciplina. Mi pregunta es ¿de la disciplina o es algo local que estamos teniendo nosotros como problemática? Qué difícil. Ninguna son fáciles, ninguna pregunta es fácil. No, es que no lo sé. Hay una tendencia al individualismo como espíritu de época, ¿no? Que no está tan bueno. Claro. No sé, en los 70 pasaban otras cosas, ¿no? Había quizás una reivindicación de prácticas sociales con una orientación más justamente social, ¿no? Sí. Y ahora aparentemente, no sé, creo que prima algo del individualismo, ¿no? Como pasa que no vamos a meter en temas políticos más complejos, pero vamos a pensar que está pasando un poco eso y que no ayuda a esta cuestión de pensarnos más colectivamente, ¿no? Como un cuerpo de acción. Y es verdad que finalmente después en la arquitectura, si uno se quiere... Yo quiero desmitificar que ser arquitecto es tener tu despacho y que te lleguen clientes y hacer casas. Eso es una, sí. Y hay mil más, lo que hablamos un poco al principio. Y eso también está bueno decirlo, ¿no? Está la comunicación, está el mundo editorial, está la investigación, está trabajar en municipios, está trabajar con comunidades, en ONG, ser parte de otros colectivos de trabajo donde la arquitectura tiene algo para decir. O sea, es muy diverso. Trabajar para la ciencia también, ¿no? El espacio, la luz, no sé, hay como hay un montón de ramas. Hay muchas aristas de la profesión, entonces no quiero como trasladar mi práctica a que es esa la que uno va a buscar como título para después ejercer, no, hay muchas. En mi caso personal, que es esa, que finalmente tenemos un estudio y damos un servicio a un cliente o respondemos a algunas demandas. Es verdad que es una práctica en ese sentido individualista, ¿no? Donde vos tenés quizás un cliente donde tenés que generar algún tipo de vínculo para después, en todo caso, generar algún producto arquitectónico. Pero me parece que en la discusión, y ahí está lo académico, me parece que juntarnos, debatir y pensarnos en conjunto es mucho más potente. Incluso mucho más potente como país y como región, ¿no? Como, bueno, ¿qué tenemos para decir nosotros en este lugar del mundo? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos instalados? ¿Cuál es nuestra matriz productiva? ¿Cómo ejercemos la profesión? ¿Cómo eso articula una sociedad? ¿Cómo eso genera un tipo de ciudad? Y me parece que tenemos algo muy potente porque, bueno, somos un país único en la región, con un clima específico, con una
matriz específica, y la arquitectura, si puede absorber eso y dar respuesta a eso, también va a ser algo potente en cuanto lo pensemos en forma colectiva. Y en cuanto a las instituciones, yo no sé si no están y no están haciendo nada. Yo creo que sí están haciendo. En todo caso habría que ver en qué medida se llega o no se llega, o qué potencia tiene eso. Pero hay mucha gente valiosa pensando en lo que estamos hablando, tanto en la FADU, como en el CEPAU, como en la SCA. Es verdad que parecería que están desarticuladas, ¿no? De vuelta, que no alcanza, claro, o que no, o que hay también una falta de compromiso por parte de toda la matrícula para que eso, para participar, para que tenga más fuerza, para exigirle también, para ir y golpear la puerta y preguntar qué pasa, ¿no? Hay como un manto medio de silencio, ¿no? Como de tranquilidad por parte de toda la comunidad. Sí, en algún punto es como hacer política también, ¿no? Pero hay algo de la participación, ¿no? Que está un poco más. También hay una realidad económica que te oprime, ¿no? Y que te quita tiempo. Un poco lo charlamos hace un rato, ¿no? De estas cosas de este tiempo que vos brindás, es un tiempo que lo haces desde una pasión por hacer cosas, ¿no? No hay un rédito económico atrás, ese tipo de cosas, ¿no? Y que vale un montón. Bueno, y apoyar eso me parece también que está bueno. Y teniendo como este background de todas tus directrices que te llevaron ¿cómo llegaste al mundo laboral de la arquitectura? ¿Llegaste de forma directa a esto de que le decimos como la forma tradicional, o llegaste también por un camino periférico a encontrarte con la arquitectura ya como oficio, ¿no? del día para salir a hacer algo en el mundo? A mí me pasó que trabajé y estudié simultáneamente. Sí. Diría, casi al principio de la carrera, ya en diseño 1 o 2, ya estaba en un tipo de estudio trabajando, haciendo prácticas. Claro. Lo cual eso te da tiene algo bueno y lo malo, ¿no? Por un lado tiene una gimnasia que ya estás empapado de cierta realidad, si querés, del mundo real. Por otro lado te quita tiempo y horas de estudio, que tampoco está tan bueno. Es como un fino límite. Yo siempre le digo a los chicos que necesitan trabajar para poder estudiar, que encuentren el trabajo que más afín les genere como algo que están buscando, ¿no? O sea, que puedan trabajar de algo que les interese. Sí, ¿no? Que puedan converger el estudio con la práctica. Que no es fácil, sé que no es fácil, pero si lo logran, mucho mejor, porque finalmente las horas que tenés para estudiar y para trabajar, si hay algo que se sincroniza con eso, bueno, estás como dentro del mismo campo de acción. Sí. ¿Qué estábamos hablando? De cómo llegaste al rubro laboral, o sea, cómo fue tu primera aproximación, pero si ya entraste a un estudio, fue un estudio tradicional. Un estudio tradicional, sí, varios, iba como cambiando por algunos estudios y algunas prácticas, hasta incluso empresas de instalaciones, y he trabajado en empresas de instalaciones eléctricas, sanitarias. Cuando especificás, se aprende mucho sobre eso también. Sí, estuvo bueno. Y después lo que nos pasó con mi socio, con Gastón, que en los últimos años de la carrera tuvimos la oportunidad de empezar con algunos encargos. Entonces, con esas ganas y ese deseo de tener un estudio, ya medio se superpuso. Sí. Se fundó un poco el estudio BAG y a su vez estábamos terminando la carrera, ¿no? Como haciendo concursos, las típicas cosas pequeñas para familiares, ese tipo de cosas. Entonces, cuando terminamos la carrera, que a su vez también fuimos docentes, ayudantes, bueno, típico, ¿no? Empezamos con la formación docente. Ya estábamos medio ejerciendo la docencia y trabajando en el estudio que estábamos creando, medio sincronizado mientras terminábamos la carrera. Está muy bueno porque el trabajo te acompañó en la formación como estudiante y después la formación de tu propio estudio te acompañó como docente, ¿no? Totalmente. Una condición de sinergia en el avance. Y esto de los primeros encargos, ¿cómo te llegaron? ¿Fueron familiares, fueron amigos, fueron cuestiones cercanas? ¿O llegó esa, viste que siempre estamos apuntando a que me llegue esta que nos va a poner en el lugar, que nos va a poner en el mapa? ¿O fue como un camino muy un increciendo lento? Muy increyendo, o sea, encargos muy chiquitos, familiares. Después tuvimos la posibilidad de hacer un edificio en un lote chiquito en el barrio de Caballito, y eso ya le dio como un marco de trabajo más específico, porque viste que hacer edificios tiene como una continuidad del tiempo un poco más larga, son 3-4 años. Entonces eso
para la profesión también es importante, ¿no? Porque te permite organizar el estudio en una línea de tiempo que hoy no estamos acostumbrados a saber qué pasa mañana, ¿viste? Sí, da igual. Entonces de repente tener un trabajo que sabíamos que iba a durar 4 años, ¿no? De la conformación de un proyecto, el pliego técnico, la documentación municipal, el principio de obra y el final de obra, todo eso es más o menos 3-4 años, por lo menos en la escala que nosotros manejamos y en los tiempos que nosotros manejamos. Yo creo que eso le permitió al estudio no solo pensar en una entrada económica sustentable, sino también empezar a organizar el estudio con periodos temporales que permitían tener como más sanos. Un poco más, sí, más sanos o más convenientes. Okay. Y de hecho esa práctica hoy la seguimos manteniendo, ¿no? De trabajar en producir vivienda dentro de la ciudad. Y quiero hablar ahora sobre BAG, que es Buenos Aires Arquitectura Grupal. Arquitectura grupal. ¿Tienen alguna concepción que vos podrías delimitar como distinta a la práctica que conocías en tu momento a la hora de arrancar un estudio de arquitectura? Que vos digas, bueno, quiero intentar que pase esto en el estudio, ¿no? Que funcionemos de otra forma, que tengamos alguna otra dinámica interna o que tengamos otra relación con el trabajo. ¿Tuvieron algún desafío coyuntural espiritual cuando fundaron su propio estudio, en este sentido de ir en contra de todo lo que se venía pregonando por los demás, las otras generaciones? Creo que sí. Todo eso. ¿Se pueden compartir algunas? Sí, todo eso pasaba. No, creo que les pasó a muchos estudios, a muchos colegas que en mi generación, que de vuelta empezamos en el 2001, yo en mi caso me demoré un poco, no sé, en el 2009 creo que me recibí. En esa etapa formativa las publicaciones estaban muy reducidas, o sea, si bien por supuesto ya existía internet y qué sé yo, pero no era esta cuestión de googlear cualquier estudio y que te aparezca toda la información. Todavía como el mainstream, como los arquitectos más importantes seguían dominando la escena y la comunicación, ¿no? O sea, vos te comprabas cualquier revista local y estaba Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez, Roca, no sé, ¿no? Como los grandes referentes, los maestros. Todavía estaba esta cuestión del maestro-discípulo, ¿no? Sí. Como estaban los grandes, que hay esto local y después internacionalmente, qué sé yo, Kulka, Zaha Hadid, toda la arquitectura holandesa, ¿no? MBRDB, qué sé yo, había como... Nos llegaba todo eso, consumíamos eso, leíamos eso, y de repente, nada, esos estudios o te quedaban muy grandes, como de repente, bueno, ¿cómo se hace para hacer OMA en Buenos Aires, no? Era ¿Cómo para hacer Zaha? Claro, era medio difícil. ¿Cómo te metes una diagonal? Claro, era medio... ¿Qué computadoras tengo que comprar, no? Para parametrizar toda esta información. Y a su vez había algunos pequeños estudios que empezaban a tener una práctica local, que de repente nos parecía mejor estar viendo eso que seguir estudiando cosas que nos quedaban muy lejos. Muy lejos, sí. ¿Y quiénes eran esos? Eran prácticas emergentes, lo que hoy se llamaría como prácticas emergentes en ese momento. Sí, bueno, nosotros admirábamos mucho al estudio A77, ¿no? Claro. Hoy somos parte de su taller y son grandes amigos. Y ellos tenían una práctica que a nosotros nos fascinaba, ¿no? De entender que se podía pensar la arquitectura incorporando más aristas que esta del despacho clásico, ¿no? Claro. Que hace obras, Ellos tienen una práctica fabulosa y nosotros entendimos que había otra forma de ejercer ciertas cosas. Y sí, fue un poco por la falencia y por los estudios que trabajamos, que había un cierto descontento quizás, o simplemente uno no se sentía cómodo con ese tipo de prácticas, que preferimos y pensamos hacer un espacio donde se pueda ver una mesa con discusión, ¿no? Hablábamos un poco de eso, ¿no? Un lugar que se pueda discutir arquitectura, ¿no? Y ahí vienen un poco las iniciales. Buenos Aires es el lugar donde estamos, arquitectura la práctica que elegimos hacer, y grupal era esas discusiones que pretendíamos tener. Y un poco finalmente termina pasando eso, que el estudio nos vamos asociando, desasociando, va cambiando, ¿no? Claro. Toda la comunidad que conforma un poco el estudio, y cada proyecto creo yo que es parte y fruto de esa discusión que se dio en ese momento con las personas que estábamos integrando el estudio. Por eso no hay una firma, no hay un autor por detrás, sino que es el estudio el que va produciendo y acompañando con los diferentes grupos humanos cada encargo, cada proyecto que tenemos, que a su vez es una excusa también para pensar cosas,
nos gusta ver un poco la práctica así. Las cosas que llegan a BAG es como una nueva excusa para repensar, investigar, leer y ver cómo eso se puede traducir en un proyecto arquitectónico. ¿Y cómo gestionás? Esas son preguntas quizás muy puntuales, pero ¿cómo gestionás el hecho de ser algo así como un colectivo de arquitectos que se va armando y desarmando a medida que van llegando encargos o que van llegando trabajos distintos? Porque pareciera que tienen como una dinámica facultativa en algún punto, ¿no? Como que se van conformando grupos y se van armando entregas que son esos trabajos que se terminan, pero ¿cómo es desde la gestión real de eso? ¿Es complejo? ¿Es más fácil de lo que suena? ¿Termina siendo mucho más orgánico que trabajar de la otra forma? Porque a veces cuando uno plantea escenarios distintos para laburar, se encuentra con que también hay una reticencia a aceptar esa dinámica o a sumarse a esa dinámica simplemente porque es nueva. ¿Cómo encontraste el desarrollo de esa dinámica nueva dentro del estudio? Bueno, pasó por muchos periodos, buenos, malos, conflictivos, no conflictivos, saludables, no saludables. La verdad que pasó, pero creo que como toda actividad humana, ¿no? Está atravesado por esto. O sea, no puede ser tan naif de pensar que una idea después va a ser todo, claro, todo perfecto y todo lineal. Perfecto, lindo y lineal, o incluso como te lo imaginaste, porque hoy también lo que te estoy contando está muy marcado por nuestro presente y quizás hay cosas que ya te fuiste olvidando, se van también modificando para que sea más saludable también, claro, recordable por algún punto. Pero la verdad que finalmente es eso, es muy orgánico y como todo grupo humano pasan cosas lindas, cosas quizás no tan lindas y hay que asumirlo como tal. Hoy el estudio está dirigido por Gastón Noriega y por mí, y somos los directores de todo lo que va pasando dentro de ese cuerpo. Y le ponemos mucho énfasis a esto, ¿no? A que siga siendo como un lugar de discusión, que siga siendo un lugar de aprendizaje, de formación. Está muy vinculado a la academia, en este caso con el vínculo que tenemos con Gustavo y con Lucas en A77, en el taller de A77 de la facultad. Y eso se va retroalimentando de alguna manera, incluso con otros espacios académicos o con algunos workshops o bienales que nos invitan, y de repente hay todo un ecosistema atrás que hoy por ahí me cuesta identificarlo exactamente, pero que hace como un caldo de cultivo de trabajo que le da el color al estudio. Y con respecto a vos, te apoyás mucho en hablar de lo interdisciplinario, de la característica interdisciplinaria de la arquitectura, no solo en el momento en el que tenemos que buscar trabajo, generarnos trabajo, sino también con quienes trabajamos, ¿no? Viste que son dos cosas distintas. Como arquitecto te podés ir a dedicar a tal o cual cuestión del espacio público administrativo o de un montón de otras ramas, pero también nosotros podemos trabajar de forma interdisciplinaria con otras ramas, con otros conocimientos. Y ustedes lo llevan adelante eso en la práctica. ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo lo incorporan en el proyecto? Porque no es algo que tenemos en el espacio pedagógico tan claro. Nunca vemos, por ejemplo, un cliente en la facultad, ¿no? O un comitente en realidad. Nunca entrevistamos a un comitente o son honrosas excepciones. ¿Cómo haces para llevar a la práctica lo de tener otro conocimiento nuevo que te interpela como arquitectura y volver a meterlo en un proyecto? ¿Cómo es ¿En esa el estudio dinámica? decís? Sí, dentro del estudio para los trabajos universidad que llevan adelante. ¿Cómo incorporamos esos nuevos conocimientos? Sí, o sea, lo interdisciplinario, ¿cómo lo llevan a la práctica? Tampoco lo tengo muy claro, porque cada proyecto es como, claro, me es más fácil decirte, en este proyecto hicimos esto, claro, en este proyecto hicimos lo otro. Podemos usar ejemplo el que vos quieras, ¿eh? No, pero qué sé yo, por ahí el encargo, uno de los últimos que más nos permitió investigar fue cuando nos invitaron a la Bienal de Venecia, que había un tema específico presentado por un curador. Ese curador invita a estudios a trabajar sobre un tema y nosotros nos pusimos a trabajar sobre ese tema. Entonces ahí fue bien claro decir, bueno, qué bueno este tema, nos interpela, está buenísimo, nos copa, nos ponemos a investigar y a producir junto con otro cuerpo de pensamiento, ¿no? Incluso de afuera, qué sé yo. Sí. Y ahí hubo meses de trabajo en relación a ciertos pensamientos, donde por supuesto uno trae cosas que ya viene pensando, ¿no? El territorio, la matriz productiva, los materiales, cómo es esta formación, cómo son los saberes locales para producir arquitectura, con qué contamos, con qué materiales sí, con qué materiales no, cómo podemos intervenirlos, repensarlos, estudiarlos, ensayar con eso, hacer algún tipo de exploración material para que después eso repercuta en una obra de arquitectura y para qué, ¿no? Bueno, y todo ese feedback, qué sé yo, que el estudio
de alguna manera siempre lo hizo en forma un poco intuitiva. Quizás algunas cuestiones te obligan a tener que sistematizarlo o escribirlo o generar un proceso un poco más del orden de la investigación, ¿no? Que necesita un compromiso. Un orden también. Un orden, un compromiso, ser más específicos. Y un poco el estudio también hoy está trabajando en eso, en cómo ordenar las cosas que se fueron haciendo y cómo empezarlos como a sistematizar y a generar como un plan de trabajo para que siga esa investigación y que vaya generando un espesor para que en todo caso vaya informando las próximas obras. Claro. Y eso sí, es un trabajo que hoy le estamos metiendo recursos y que hace 5 años atrás simplemente se daba en forma muy intuitiva. Y ya tienen como una metodología. Estamos intentando como sistematizarlo eso, ¿no? Y ver también cuáles son nuestros límites, qué sabemos, qué no sabemos, y ahí estamos también ayudándonos con gente que sabe un poco más de algunos temas. Pero siempre es eso, ¿no? Como un proyecto ayuda a que eso se motorice. O sea, intentamos eso, como forzamos un poco también eso, ¿no? No sé, una casita en el conurbano, bueno, ¿qué podemos aportar? O sea, ¿cómo podemos traer todo este background para que esa casita siga alimentando este proceso de formación o de investigación? Ese tipo de cosas. ¿Y hay algún lugar en donde, antes de arrancar, hablamos un poquitito de cómo desde nuestra práctica aportar algo más grande, ¿no? En el sentido no solamente disciplinario, sino en nuestro esquema, por lo menos de laburo, es en la ciudad, ¿no? Y quería hacerte una pregunta, porque ustedes tienen bastantes obras que reflexionan sobre, incluso de propiedad horizontal, que hoy es una tipología que está como muy puesta en el ojo de la tormenta, sobre qué aporta a la forma de vida en Buenos Aires, qué pasa con el tejido social atrás de la propiedad horizontal, y también qué pasa con el tejido urbano, ¿no? Primero, antes de entrar a ese punto, me gustaría que vos des como tu opinión sobre cuál es tu trabajo o su trabajo desde el estudio, que me parece como muy fundado a la hora de decir algo sobre cómo está la trama urbana de la ciudad, ¿no? Porque estamos también corridos de ese tema como disciplina, ¿no? La gente que, o por lo general los colectivos que opinan sobre eso, terminan siendo quizás ajenos a la práctica. ¿Qué tenemos para decir nosotros sobre la propiedad horizontal y sobre la densificación de Buenos Aires? Sí, bueno, hoy está pasando un montón de cosas, hay como un nuevo cambio de código. Coyunturalmente estamos atravesando un cambio de código casi por DNU. Sí. Es difícil, nosotros somos muy críticos con eso, en el sentido de cuando se presentó el nuevo cambio de código. Primero éramos muy críticos con el código anterior, y de repente en 2019 hubo una oportunidad para cambiarlo, que a mi humilde forma de ver me parece que es una oportunidad perdida por la matrícula, por nosotros. Para que no quede solo, segundo tu opinión, para que no quede solo en esta gracias. Y sí, porque hay un montón de trabajo, ¿viste? Sí. De vuelta, de gente también muy valiosa, que trabaja y que, no sé, una institución, no sé, el gobierno de la ciudad en este caso, hay toda una maquinaria. Cuesta un montón redactar un código, cuesta un montón implementarlo, genera un estrés social, económico, fuerte, porque cambian las reglas del juego, y eso hace también que se pause, ¿no? Algunos procesos, y viste que volverás a arrancar también tiene un costo. O sea, hay todo un costo no solo económico, sino también emocional en algún punto. En cuando cambian las reglas de juego. Y cuando eso está aplicado para mejorar, está bien asumir ese costo, y cuando finalmente vos ves que eso no está generando ningún tipo de mejora para la persona que vive en la ciudad, te da un poco de lástima. Por supuesto, no digo con eso que todo el nuevo código está mal, hay muchas cosas que están bien, y hay otras que uno les gustaría que, por lo menos, que no vaya en detrimento de cosas que ya estaban bien antes, ¿no? Claro. Pasa, no me quiero poner muy técnico, pero estaba la famosa zonificación R2D1, que generaba un tipo de edificio que aparentemente había como un nicho de trabajo para muchos estudios de arquitectura, sobre todo pequeños y medios, ¿no? Que nos daban trabajo básicamente, y había como un espacio de exploración dentro de esa célula normativa muy específica, que finalmente dio edificios increíbles que están publicados en casi todas las revistas, no solo nacionales, sino incluso internacionales. Hay
universidades de afuera, de Córdoba, Rosario, de Uruguay, de Montevideo, que vienen a ver estas obras, de muchos colectivos de arquitectos que pudieron trabajar en esa célula, y que el nuevo código hoy, en principio, no te digo que no las permita hacer, pero que no las favorece para nada, no las favorece para nada. Y con este DNU directamente las bloquearon. Sí. Entonces hay un montón de cosas que uno dice, qué lástima, o sea, ¿por qué, no? Y también hago una mea culpa, que vos también lo estabas haciendo hace un rato, ¿por qué no hay un cuerpo de acción trabajando para que eso no suceda? O en todo caso, golpeando la puerta y che, queremos contar también qué estamos viendo desde este lado. Es cierto que hemos sido invitados a algunas discusiones y que hay voces que han sido escuchadas, pero que finalmente después uno no tiene la posibilidad de redactar nada, claro, ni tampoco ir a la legislatura a proponer ninguna ley. Ni cambiar ningún texto de ley. Claro, es como que te queda un poco lejos eso, y ves un montón de trabajo de colegas y de gente que sí realmente le pone un poco el cuerpo a eso y que queda un poco en la nada, ¿no? Porque finalmente el código parecería que no está ayudando. El código nuevo, viste, que tiene como este espíritu de que la ciudad sea homogénea, ¿no? Sí. De trazar como una altura homogénea. Homogénea, sí. Que ya, de vuelta, a mi opinión, es un poco absurdo porque la ciudad ya está construida y ya es heterogénea. Claro. Entonces, cuando vos tenés un código que viene a plantear nuevas reglas de juegos en una ciudad heterogénea, lo que va a terminar configurando es una nueva heterogeneidad, no va a homogenizar. Claro, porque uno venís con un serrucho, claro, no vas a hacer los huecos, porque ya es despareja la ciudad. Claro. Entonces no hay manera de pensar que es, o ponele que sí, pero tenés que esperar 100 años. Y si en 2 años o 3 ya cambió de vuelta, imagínate lo que va a cambiar en 3, en 6, o sea, es algo, claro, no hay prospecto futuro posible. Así, es como medio que no es lógico lo que se está proponiendo. Entonces está bueno como levantar la mano y decir, che, ¿por qué no lo pensamos de otra manera? Porque esto no está funcionando, ¿no? Entonces estamos como queriendo meter un elefante adentro de un ropero, no entra. Repensémoslo y asumamos de vuelta el costo de repensar un código. Si es que está la voluntad de hacerlo, no lo sé. Después hay intereses económicos, como todo, y bueno, y uno se queda un poco mareado, ¿viste? Finalmente, quiénes son los que ganan algunas batallas. Y en ese escenario, ¿no? Sí. Esta es la discusión que a veces se da en ambientes privados de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Como siempre, la última pregunta es, después de mucho vino y algo de depresión y ansiedad, es, bueno, ¿qué hacemos? Y esto a veces me enfrenta un poco con algunos colegas, que es, igualmente en ese escenario, quizás una de nuestras misiones debería ser tratar de encontrar cuál es la alternativa para seguir operando en ese esquema que se nos plantea, que no podemos cambiar, por más de que intentemos, es tratar de encontrar soluciones a eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no las encontramos en primera instancia, que es la más inocente? Y la segunda es, ¿por qué no las hacemos? ¿No? ¿Por qué no las llevamos a la práctica? ¿Somos rehenes de algo que nos frena y nos evita hacer eso? ¿O tenemos una incapacidad para ver cuál es el problema de la ciudad y operar ahí? ¿No? Son como dos preguntas que tienen como el mismo sentido, pero depende de la respuesta si es más trágica o no tanto. Está buena la pregunta. Me pregunto, bueno, primero, si nos preguntamos qué modelo de ciudad queremos, no sé si nos vamos a poner de acuerdo rápido también, ¿no? Hay como diferentes discusiones que tenemos que ir dando. Tampoco es tan fácil decir, bueno, qué ciudad queremos. Yo estoy a favor de una ciudad densa. Me parece que una ciudad densa es algo sustentablemente inteligente y posible, donde se antropice el menor territorio posible y que la calidad de vida dentro de esa urbe densa sea óptima, ¿no? Y que tengas una gran calidad de vida en los servicios, en la distancia que tenés que recorrer, el espacio público de calidad, tipologías de hábitat dentro de estas propiedades horizontales bien iluminadas, ventiladas, dignas, con espacios dignos, con metros cuadrados que estén bien, que los mínimos estén buenos, ¿viste? Todo ese tipo de cosas y en todo caso ver cómo la especulación económica que existe y va a existir siempre, como cualquier producto que se fabrica, que tiene su especulación para maximizar ganancias, así funciona el sistema capitalista en el cual estamos en esa, claro. Bueno, cómo se lo enmarca de alguna manera para que finalmente los edificios que se construyan den una calidad de ciudad para todos los ciudadanos, no sé, lo mejor que nos salga, o sea, lo mejor que podamos pensar hoy. En principio eso, cómo formar espacios para poder discutir eso, ¿no? Eso sería como algo que anhelamos, que
un poco están y un poco también esto funciona, porque esto después hace, no sé, se repercute en otras esferas. Sí. No sé, en el estudio también pensamos muchas veces cómo generar ese tipo de espacios. Me acuerdo una vez que hicimos un ciclo que se llamó Pares, que fue un ciclo muy, muy lindo, que éramos como estudios colegas, donde en el MARC se discutían este tipo de prácticas. Tenemos otro espacio que es disponible, que también intenta ser un lugar para, no sé, generar algún tipo de difusión con las cosas que vienen pasando dentro de la arquitectura. No sé si lo usamos específicamente para debatir el código de la ciudad, pero por lo menos que haya un lugar para amplificar voces diferentes y temas de la disciplina. Existen muchos más, por supuesto, y en principio como estar atentos a esos lugares y apoyarlos ya me parece como que está bien, empezamos un camino que está bueno, ¿no? Como cuerpo disciplinar. Che, estos espacios tan buenos, banquémoslos, hagamos de esto, apropiémonos, o sea, vayamos a la Calce, Pau, a lo que fuese, al gobierno de la ciudad también, a golpear la puerta, a pedir una entrevista y ver qué podemos aportar. Pero es verdad lo que vos decís, estamos en una tendencia más individualista, ¿no? Como que nos cuesta un poco generar esos espacios de vínculo. Sí, además no tenemos tiempo de generar inercia, ¿no? Como cualquier movimiento que parecía inercial en algún punto se entrecorta con algún ciclo económico, con algún ciclo político, con algún cambio de normativa, siempre hay algo que nos frena. Y en ese sentido, hablando ya de la coyuntura, ¿no? Que ahora quiero como empezar a mezclar ya todos los temas en una sola pregunta o en una serie de preguntas similares. Como estudio de arquitectura y como profesional, ¿no? ¿Cómo generaste las herramientas para encontrar sobrevivir haciendo esto? Que es una cosa complicada en Argentina. Y a medida que uno va avanzando dice, esto es efectivamente complicado, pero uno ya adquirió ciertas herramientas que orgánicamente o por oficio las tiene incorporadas, pero que está bueno de alguna forma, viste, transparentar o comentar de forma honesta también para muchos colegas que nos estén mirando o estudiantes que se están por largar, es a qué estar atentos en los ciclos tradicionales de Argentina para poder ser arquitecto o arquitecta. Bueno, por supuesto no lo sé, no, ni idea. Te puedo contar la experiencia propia, que hoy funciona, mañana quizás no, y habrá que reinventarla. Viene funcionando, como te decía, nosotros desde muy chicos, cuando arrancamos el estudio, tuvimos la posibilidad de hacer uno de estos edificios de propiedad horizontal, donde aprendimos un poco el know-how de lo que es comprar un terreno, generar una tipología, entender que hay un mercado específico por barrio, donde hay tipologías que funcionan mejor, otras peor. Nos dimos la oportunidad de repensar ciertas tipologías o estudiar. Hubo riesgo ahí. Entonces. Siempre hay mucho riesgo, pero también creo yo, lo estoy pensando medio en voz alta, que si vos ese proceso lo intentás entender, que tiene que ver con el mercado propiamente dicho, y tenés un poco de control sobre eso porque entendés ciertas dinámicas, ese riesgo lo podés asumir con cierta responsabilidad, ¿no? Entonces es como hay algo que puedes de alguna manera, no sé si la palabra es controlar, pero cuando lo entendés decís, bueno, ok, estoy entendiendo lo que estamos haciendo. Estoy en control. Claro, que eso también nos llevó muchos años porque trabajamos para otros, y cuando trabajamos para otros íbamos intentando entender qué pasaba en esos procesos, y después lo que terminó sucediendo es que nosotros mismos hicimos un desarrollo de propiedad horizontal teniendo esas herramientas un poco más controladas, y ahí sí pudiéndole poner nuestro propio input, ¿no? Desde la profesión, desde la arquitectura, para poner en jaque algún tipo de cuestiones, ¿no? Incluso de investigaciones materiales y demás. No sé, para ser concretos, el primer edificio que funcionó así fue el de Juana Zurduy, donde toda la envolvente de ladrillos y las tipologías que tenían flexibilidad y la planta baja libre, que es el R2B1, es el que es esa porción de viejo código que nos permitió experimentar a nosotros y a muchos estudios más. Y ahí pusimos toda la carne al asador, ¿no? O sea, dijimos, bueno, ok, estamos trabajando con el sistema y a su vez estamos incorporando las búsquedas y las preocupaciones que tenemos en ese edificio o en esa producción arquitectónica. Y ese es un motorcito económico
que funciona en el estudio y que le da la estabilidad económica. O sea, ese es nuestro refugio económico, pudiendo hacer ese tipo de producciones de esa manera, ¿no? Casi ocupando muchos roles de diferentes mostradores, ¿no? Desarrollador, constructor, arquitecto, que también le demanda al estudio un montón de trabajo específico, ¿no? Sí. Contadores, no sé, hay un montón de cosas. Pero en nuestro caso ese es el motor que permite el funcionamiento del estudio. Y eso después nos permite tener otro tipo de prácticas que son mucho menos remuneradas, ¿no? La docencia, por ejemplo. Claramente, en este contexto. Y nos permite eso, investigar, poder hacer algún tipo de publicación, participar de workshops en otros lados y demás. Claro, y ahí se me desprenden dos preguntas para pasar a una de las últimas. Es decir, no es imposible pensar hacer arquitectura dentro de lo que se reconoce como mercado inmobiliario, ¿no? Se pueden hacer desarrollos que sean económicamente sustentables y exitosos. Bueno, hay muchos estudios. De mi generación, ese fue para muchos un formato de poder armar y generar y sostener un estudio. O sea, no somos los únicos, hay muchos. Cada vez se está volviendo un poco más difícil, me parece. No lo sé, no, retiro lo dicho, no. Siempre es difícil, hay que hacerlo y se vuelve fácil cuando uno... Cuando ya hay varios haciéndolo. No, cuando te pones a ver cómo hacerlo, claro. ¿Viste? Es como ir también aventurándose a armar un recorrido por esa dirección. Y tampoco hay una forma de hacerlo, hay mucho, y siempre empezás también de la misma manera, ¿viste? Como ayuda familiar, después amigos y después se formaliza un poco más profesionalmente, si se quiere, y se abre un poco más el juego, pero es una práctica que a nosotros nos resulta y que muchos estudios también me parece que funcionan de esa manera. Después hay otros estudios que solo funcionan haciendo proyectos, que para mí me parece maravilloso. No sé cómo se logra eso, porque hay que tener mucha producción de proyectos, sí. Porque viste que los honorarios suelen ser bajos, relativamente bajos. Después hay otra forma que es asumiendo la construcción de las cosas, ¿no? Sí, ejecutando la obra, pero también te metes en otro métier, ¿no? Que es también bastante difícil de sostener y de articular dentro de un estudio. Pero de vuelta, hay muchas. Tu pregunta, que es más genérica, no la puedo responder porque hay muchas formas de pensarse como profesional, y lo interesante es que en todo caso cada uno vaya encontrando ese camino. Y en cuanto a esto que vos decías que se permitieron, me causó mucha gracia porque hacemos algo parecido. Encontrás trabajos que, entre comillas, pagan bien o les da vida al estudio para poder tener tiempo y dedicarse. Sí, son rentables, sí. Claro. Trabajos rentables. ¿Qué otra cosa? En algún momento, ese tiempo disponible, ¿se lo dedicaron a otra obra que no podían pagar los honorarios o que no daba la curva de ITA para poder desarrollarlo, pero igual lo hicieron siempre? Totalmente. Ay, estamos todos enfermos, boludo. Subvencionamos clientes. 100%, sí. ¿Tenés alguno de esos trabajos publicados, hechos y publicados en la página para que se vayan a ver? Casi todos. Casi todos. Porque todos forman parte de ese ecosistema en el que se generaron ustedes, sí. De tener subvencionados automáticamente trabajo para otros. Sí, por supuesto estamos exagerándolo un poco, sí, ¿no? O sea, uno cobra por el trabajo que hace, pero si haces toda la cuenta completa, la luz, el internet, el alquiler y siempre estás en rojo. Bien. Y tiene que haber otra cosa que venga a suplir esas falencias, no lo sé. Sí, un poco es así. También hay momentos, no, tampoco es tan así, ¿no? O sea, sí, depende del caso, depende del año, depende de la época, depende de los proyectos que estemos haciendo. Pero sí es verdad que todo lo que es más línea académica e investigación, eso es autobancado por el propio estudio, ¿no? Que nos gusta, nos da mucho placer, como destinar recursos para que eso suceda. Y tengo dos preguntas que son medias polémicas. A ver. Te abro el panorama. Todas las de recién fueron polémicas. Fueron muy livianas. Okay. Todo era para polémica. Claro. Bueno, eso es cierto. De las obras que están publicadas en la página de BAC, que yo invito a verlas todas y estudiarlas, porque la verdad muchas acompañaron a mi última parte formativa, incluso son referencia para un montón de otros colegas, otra generación que viene quizás atrás. Ya hemos hablado de las generaciones en privado, pero ¿cuál fue la obra que más disfrutaste hacer? ¿No? Que vos dijiste, terminaste y es como que te dieron el diploma de nuevo.
dijiste, este lugar estuve? Yo tengo una acá, en la punta de la lengua, pero no la voy a decir. De las obras del estudio que más disfruté. Porque hablamos un poco del goce en la arquitectura. Sí. Lamentablemente queda muy, muy relegado. Sí. A mí me pasa que medio como que las últimas, lo que está pasando ahora es lo que más me motiva, ¿viste? Donde tengo un poco la cabeza y lo otro, ¿viste? Como que va pasando. Sin duda, Casa Scout tuvo algo hermoso que fue un programa totalmente inédito en un lote en el medio de la ciudad, del epicentro de la ciudad, del barrio de Argentina, ¿viste? A Palermo. Sí, y de repente había que hacer una casa para chicos Scouts en un lote vacío, como, ok, o sea, qué bueno, ¿no? Casi que el programa ya estaba hecho, no había que hacer demasiado, había que hacer 2 losas y ya. Ese programa estuvo buenísimo y además duró muchísimo tiempo, como casi 7 años, si uno cuenta todo lo que desde que dijimos ok esto hasta que se terminó. Y además también coincide con un periodo muy fundacional del estudio, ¿no? Con amigos de facultad que nos íbamos a las casas a pensar esto, ¿no? Y finalmente después se institucionalizó dentro del estudio. Esa obra fue maravillosa, donde también nos permitimos explorar mucho también con los materiales y demás. Y también le armó como una línea al estudio que evidentemente la veníamos pensando y que pudimos, desde jóvenes, si querés, ya consolidarlo y decir, funciona las cosas que nos llevamos al estudio, que agarramos una moladora, que doblamos unos hierros, qué sé yo, ahí están, siguen estando, ok, el riesgo empieza como a mitigarse para uno mismo, decirle, bueno, que te da como una seguridad, quizás es una obra que nos dio como un poco de seguridad de pensar algunas cosas. Después hay unas casitas así tipo Procrear con no sé, Casa Hugo, Casa Rodney, que están en La Plata, ¿viste? En las afueras de La Plata, que también son unas casas muy que nos dio mucho placer también, con procesos medio parecidos, ¿no? De tener que ir a investigar qué está pasando en ese lugar, en el sitio, qué materiales disponibles tenemos para que todo sea un ahorro, para que el flete sea un ahorro, para cómo armar los muros sea un ahorro, para que no haya carpinterías. O sea, que te meten en unas problemáticas que es lindo sentarte a debatirlas con tus compañeros y decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Claro. Y cómo generamos un aporte disciplinar con esto que tenemos adelante de la mesa. Y bueno, y ahora estamos con estos edificios que ya también van tomando otra escala y que generan otras complejidades. Veo que siempre nos metemos en lo que no sabemos hacer, tipo, esto ya está, bueno, ¿cuál es el próximo desafío, ¿no? En algún punto, y veo que nos pica eso, nos motiva eso, ¿no? Como seguir como pensando cosas en diferentes... Hubo una investigación que nos gustó mucho que tiene que ver con el estuario del Río de la Plata, por ejemplo, que también hay... Podemos trabajar con biólogos, con personas que vinieron al estudio a aportar conocimientos que son un flash, ¿viste? De entender más tu territorio, ¿no? Desde otras disciplinas, de entender todo el ecosistema que pasa a metros de donde estamos viviendo, que los desconocemos totalmente. Eso para nosotros también fue como un trabajo de investigación que un proyecto en realidad, que estuvo genial. Y además eso termina volviendo también a la práctica cotidiana del estudio, imagino, ¿no? Y es como inputs, como algo que va informando después a los diferentes proyectos. O intentamos que eso suceda también. Y del estudio podés no poner, le voy a hacer la pregunta más amplia, pero ¿hay alguna obra o en realidad algún proceso que hayas padecido mucho, que hayas dicho, no quiero seguir haciendo más esto? ¿Llegaste a ese punto en algún momento en la práctica profesional? Sé que es una pregunta muy privada y muy difícil. No, quizás vuelvo a ser propiedad horizontal con la especulación inmobiliaria que hay, ¿no? Que cuando empezamos el estudio, que nos tuvimos esos encargos que nos posibilitaron este motor económico, que es un montón, o sea, lo festejo mucho poder haber transitado eso, pero también era muy difícil imponer algunas ideas porque te chocabas mucho con el Excel. Acá tenías el Excel, y con la otra parte que te decía, ¿para qué voy a hacer esto? No tiene ningún sentido lo que me estás proponiendo porque es más gastos, nadie le va a gustar, desafía cuestiones que yo no quiero entrar en esa. Pero también esa problemática nos dice, bueno, ¿qué tal si lo hacemos nosotros? Para que nosotros mismos seamos los que jugamos con ese riesgo, con ese límite entre la posibilidad económica y el producto arquitectónico que vos estás pensando. Entonces,
La pregunta finalmente, o la respuesta finalmente es, fue estresante ese primer periodo, pero a su vez nos permitió inventarnos nuestro propio camino, que hoy sigue siendo, de vuelta, como una pata muy importante dentro del estudio. La arquitectura termina siendo un gran, sin eso no llegabas a esto, ¿no? Totalmente, todo el tiempo. Che, y bueno, antes de cerrar quería preguntarte si tenés algo para decirle a los estudiantes. Vos estás muy... en el día a día estás muy metido con el tema de la docencia y de lo pedagógico. Incluso yo he visto tus charlas y los workshops que a veces dan y son muy buenos. Yo veo siempre que los chicos los veo encendidos, como a veces los veo encendidos, porque yo lo transito más por fuera de la academia siempre, entonces veo cuando se encienden con algo, y la verdad es que ver colegas que están tratando de devolver algo desde afuera al espectro académico, más allá de que a veces no es formalmente adentro, en tu caso sí lo es, pero también es por afuera, me da como mucho placer ver que eso pasa, porque en definitiva es lo que uno quiere que pase como estudiante, pero también como colega, ¿no? Como arquitecto. Uh-huh. Y la pregunta es, básicamente, ¿qué le dirías a esos estudiantes a los que quizás no podés llegar con un workshop, pero sí podés llegar con una palabra a través de internet? ¿Qué le podrías o qué le quisieras decir para motivarlos a que el mundo de la arquitectura puede ser un lugar que te puedes desarrollar tranquilamente, bien, y encontrar algo de felicidad? Mira, justo con una amiga a la mañana hablaba de eso, ¿no? Ella no es arquitecta y me preguntaba algo parecido. ¿Qué onda la arquitectura? O sea, estamos hablando de lo que es la arquitectura. Y yo le decía, es la carrera más maravillosa que hay. O sea, y que es increíble porque es una carrera humanista, es una disciplina técnica, social, política. Hacer arquitectura es hacer política. Cada decisión que vos tomás, para quién la querés tomar, qué va a aportar, qué fragmento chiquito de ciudad va a ocupar, es una construcción política, ¿no? Hay una frase linda que dice que el arte, que la obra de arte más increíble hecha por alguien es la ciudad, ¿no? O sea, claro, que está hecho por todos, ¿no? Es una gran obra de arte que todos habitamos, vivimos, padecemos y disfrutamos, dependiendo cómo sea esa ciudad. Y al final es el escenario de nuestra cotidianidad. Entonces es como una carrera fuerte, ¿no? En cuanto al impacto que tiene para las personas que estamos hoy vivos y vivas. Entonces es una carrera para mí apasionante, que de vuelta tiene un montón de aristas y no tengo mucho más para decir, que cada uno encuentre de esta gran profesión que abarca y que toca muchos temas, bueno, cuáles son los que a vos te entusiasman sobre todo, y cuáles te imaginas transitándolos, y que seguramente dentro de esa gran esfera de constelaciones de cosas vas encontrando tu caminito. Sí, tu camino, ni siquiera es un lugar, porque ese lugar hoy, mañana puede ser otro, pero vas transitándolo, ¿no? Vas andando dentro de toda esta gran maraña de temas y de cosas, y que es alucinante porque finalmente es una profesión muy humana, ¿viste? Sí. O sea, está atravesado por el ser humano, por ser humano. Y nada, me encanta. Bueno, Gabriel, te agradezco que hayas aceptado esta locura de venir a Entre Medianeras. Y bueno, espero que se repita en algún otro momento. Y tengo ganas de hacer una pregunta antes de despedirte, que es: ¿a quién te gustaría que entrevistemos como práctica profesional en el siguiente programa de Entre Medianeras? Uy, no, qué sé yo, ni idea. Puede ser alguien que odies. No, hay muchos colegas, que hay gente muy interesante que va a decir cosas mucho más profundas que yo. Después lo pensamos. Después lo pensamos. Dale. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por venir. Y espero que todos entren a la página de BAG y puedan estudiar, no ver, estudiar sus obras. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Un gusto. Chao.